Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Aquellos que tengan la posibilidad, quiero invitarlos a ponernos en pie para dar lectura a la palabra de Dios. Cardenales de la Iglesia Católica Romana de apellido Sadoleto escribió una carta a la ciudad de Ginebra con dos propósitos principales. El primero de ellos, para desestimar el testimonio de los reformadores, principalmente de los dos reformadores que habían hecho una fantástica obra en Ginebra, quienes eran Guillermo Farel y el gran Juan Calvino. En su carta, el cardenal Sadoleto escribió sobre los reformadores, que eran personas con las cuales se tenía que tener mucho cuidado, ya que eran enemigos de la paz y de la unidad, y además con sus enseñanzas estaban poniendo la peste en la conciencia de las personas. No solamente desestimó el testimonio de los reformadores, sino también sus enseñanzas. Sadoleto dijo que las enseñanzas de los reformadores estaban causando una división entre las personas y la verdadera iglesia de Dios. El segundo propósito por el cual Sadoleto escribió esta carta fue para animar a la iglesia de Ginebra a que regresara, a que se sometiera a la autoridad del Papa, a que se sometiera a la obediencia de la Iglesia Católica Romana, sin la cual ninguna persona puede ser salva. ¿Qué hicieron los líderes religiosos de Ginebra cuando recibieron la carta de Sadoleto con estas cosas? Le pidieron a Juan Calvino que respondiera. Pero para esto, un año antes, en septiembre de 1538, los líderes de Ginebra habían expulsado a Guillermo Farel y a Juan Calvino de Ginebra. ¿Por qué? Porque como Juan Calvino estaba reformando la iglesia y la sociedad, estaba implementando disciplina eclesiástica. Por ejemplo, Juan Calvino no permitía participar de la Santa Cena a los que no vivían en integridad. Este tipo de medidas disciplinarias no les gustó a los líderes y terminaron sacando a Juan Calvino y Guillermo Farel. En aquel entonces, Juan Calvino se fue a la ciudad de Estrasburgo, al norte de Francia, a pastorear una iglesia de prácticamente indocumentados franceses. Recordemos, Juan Calvino era francés. Pero a pesar de que Juan Calvino ya no era el pastor de Ginebra, los líderes le pidieron, responda esta carta de Sadoleto. Ahora, Juan Calvino pudo haber dicho, ustedes me expulsaron, arréglenselo ustedes solos. Sin embargo, Juan Calvino escribió que él seguía teniendo un amor paternal con la iglesia de Ginebra. A pesar de que lo habían expulsado, Juan Calvino amaba la iglesia de Ginebra, de tal manera que ese mismo año, en 1539, en el mes de agosto, Juan Calvino respondió a Sadoleto. Si ustedes leen la carta de Juan Calvino, claro que defiende la integridad de los reformadores y de su gran amigo Guillermo Farel. Habla de las enseñanzas de los reformadores y él dice claramente que la salvación no es por obras, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. De hecho, Juan Calvino dice que nuestra salvación, nuestras obras valen menos que un cabello de nuestra cabeza, es decir, nada. Pero en la carta, el principal punto que escribe Juan Calvino es el siguiente. El tema principal en la enseñanza de los reformadores, de la teología reformada, es nada más y nada menos que Dios reciba la gloria. Juan Calvino escribió, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos creó por y para Él, por tanto, solo la gloria a Dios. Ese era el tema principal de los reformadores en sus cartas, enseñanzas, en su vida, en su testimonio, que Dios recibiera la gloria. Esta carta
Fue un medio de gracia que Dios utilizó para que Ginebra llamara nuevamente a Juan Calvino para ser pastor otra vez en la ciudad de Ginebra. Juan Calvino regresó en 1541 para pastorear toda su vida hasta el día de su muerte en 1564. Ese año que murió, en febrero, fue la última predicación pública de Juan Calvino. Enfermó gravemente de una infección en su cuerpo. En abril mandó llamar a los ministros de Ginebra para darles unas últimas palabras, y una de las últimas cosas que Juan Calvino le dijo a los ministros fue que todo lo que había escrito, todas sus enseñanzas tenían el único propósito de que Dios se llevara la gloria. Ese es el tema central en toda la teología de la Reforma, que Dios y solamente Dios se lleve la gloria. ¿Por qué? Juan Calvino escribió un libro titulado La necesidad de reformar la iglesia. Y él escribe que hubo dos puntos principales por los cuales se tuvo que hacer la reforma protestante. La primera de ellas, escribió Juan Calvino, fue porque las personas no conocen a Dios. No conocen a Dios y no saben cómo adorar a Dios. Y la segunda, dice Juan Calvino, fue porque las personas no saben nada concerniente a su salvación. Pero este texto que vamos a ver hoy responde estos dos puntos. Nos enseña todo lo relacionado en cuanto a nuestra salvación, pero al mismo tiempo nos enseña qué clase de Dios nos salva. Y mi deseo es que cuando termine esta enseñanza todos podamos decir verdaderamente toda la gloria a Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando en nuestro texto? Jesús es los primeros meses de su ministerio en la tierra. Él está juntando discípulos y dice el versículo 27 que él tuvo un encuentro con Leví. Leví era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Ahora, para que entendamos un poco el contexto histórico de nuestro texto, en aquel día, ser cobrador de impuestos era el nivel moral más bajo que alguien podía llegar. Estaban al mismo nivel moral que las prostitutas. Era lo peor en la sociedad. De hecho, estaban excluidos del pueblo de Israel. Jesús mismo, en Mateo 18, cuando habla acerca de la expulsión de miembros en una iglesia, dice, ténganlos por publicanos, es decir, sáquenlos, córranlos. Eran los excluidos. ¿Por qué? Porque era así en ese entonces. Recordemos, Roma había conquistado varias naciones, entre ellas Israel, y el emperador Tiberio, Augusto César y después Tiberio César habían implementado un sistema de impuestos para cobrarles a todas las naciones que tenían conquistadas. ¿Y por qué cobraban? Cobraban, por ejemplo, si querías vender, si querías comprar, si querías transitar por ciertas calles, por ciertas avenidas, cobraban por todo. ¿Cuál es la diferencia entre esos impuestos y los que paga hoy, por ejemplo, el mexicano? Los impuestos que paga hoy el pueblo mexicano son, o deberían de ser, porque no siempre es así, ¿para qué? Para mejorar la infraestructura de la ciudad, mejores calles, mejor iluminación, más seguridad, más hospitales, una educación mejor, es para eso. Pero en aquel entonces no era así. El principal propósito de los impuestos era para que Roma se siguiera enriqueciendo. Es decir, los israelitas se empobrecían y Roma se enriquecía. Por eso los israelitas odiaban a los romanos, los estaban dejando pobres. Y aún más, quienes cobraban estos impuestos eran los mismos israelitas. Y esos cobradores de impuestos, como tenían poder de parte de Roma, les estaban cobrando de más a los de su propia sangre. Eran unos traidores, enemigos públicos de la nación. Era lo más bajo. Y la Biblia nos dice que uno de ellos se llamaba Leví. Más adelante,
conocemos a otro cobrador de impuestos que se llamó Zaqueo, ¿lo recuerdan? La diferencia es que Zaqueo era jefe de publicanos. Ahora, no quiere decir que solamente había dos publicanos. Si ustedes siguen leyendo el texto, cuando Leví le hace una gran fiesta a Jesús, dice, había mucha compañía de publicanos. No sabemos cuánta cantidad de publicanos había en Israel en aquel entonces, pero eran cientos, si no es que miles. ¿Por qué? Porque como eran muchas calles las que se tenían que abarcar, avenidas, carreteras para cobrar y muchos negocios, tuvo que haber cientos, si no es que miles de publicanos. Muchos publicanos. Ahora, ¿por qué es importante tener este punto a consideración, que eran muchos? ¿Qué nos ayuda a entender esto para lo que nos importa hoy en día concerniente a nuestra salvación? Lo siguiente, en nuestro texto no se nos dice que Jesús escogió a un publicano llamado José. Tampoco se nos dice que Jesús escogió a un publicano llamado Juan. No. De entre los cientos de publicanos que había, la Biblia nos dice que Jesús en aquel día escogió a Leví. Ese es el primer punto que quiero que entendamos en cuanto a lo concerniente a nuestra salvación. Dios nos elige. Dios es el que nos elige. ¿Sabes cuántos habitantes hay en la tierra hoy en día? Más de 8,000 millones de personas. Todos y cada uno de los habitantes, dice Romanos capítulo 3, somos pecadores, traidores como Leví. Pero déjame decirte algo, de entre los 8,000 millones de habitantes que hay, Dios quiso escogerte a ti y escogerme a mí. Escogerte a ti y escogerme a mí. Hermanos, amigos y familiares, no somos nosotros los que escogemos a Dios, es Dios el que nos escoge a nosotros. Y quizá uno pueda decir, bueno, como en cualquier equipo de fútbol, el entrenador va a escoger a los mejores que están jugando. Tuvo que haber algo bueno en mí para que Dios me escogiera. ¿Qué estaba haciendo Leví en nuestro texto? Fíjense bien lo que dice versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Qué estaba haciendo? Sentado al banco de los tributos públicos. En pocas palabras, ¿qué estaba haciendo? Robando. Estaba practicando el pecado, se estaba haciendo rico, traicionando a su nación. Cuando Jesucristo escogió a Leví, no lo escogió porque Leví tuviera algo bueno que ofrecer. Y de la misma manera, escúchame bien, cuando Dios te escogió a ti y a mí, no nos escogió porque teníamos algo bueno que dar o porque estábamos haciendo algo bueno. No. De alguna manera, todos nosotros estábamos sentados en el banco de los tributos públicos, traicionando con nuestro corazón, con nuestros ojos, con nuestra boca, con todo nuestro cuerpo, a nada más y nada menos que a Dios mismo. Y aún así, Dios nos escogió. Esto es en lo que la teología cristiana llamamos elección incondicional. No hubo condiciones. Simplemente te escogió a ti y a mí por su gracia y su misericordia. Ahora no solamente nos escoge y ya está. No, lo que Dios hace con los que Él escoge es también Dios nos busca. ¿Leví fue con Jesús? No. Jesús fue con Leví. Jesús fue quien buscó a Leví. Y esto es importantísimo de entender. Importantísimo. ¿Por qué? Porque hay veces
que los cristianos dicen, yo sé que hay cristianos que lo hacen con un buen corazón, con una buena intención, porque en realidad no saben, pero también sé que hay cristianos que lo hacen con malicia. ¿A qué me refiero? Cuando están contando su testimonio de cuando se hicieron cristianos. Y algunos cristianos dicen, recuerdo el día en el que yo busqué a Cristo. Se escucha poético, se escucha romántico, pero déjenme decirles, no fue así. Entre semana estaba viendo un video, no lo busqué, me apareció mi feedback, pero recordé que hace algunos años estaba fuera de la casa y llegó un matrimonio con maletas en la mano. Tenía los ojos rasgados, yo supuse que eran asiáticos. Me estaban preguntando una dirección, la busqué en mi celular, era 2 cuadras, les dije yo los acompaño, les ayudé con una maleta y en el camino fui hablando con ellos, les pregunté si venían de vacaciones, de trabajo y me dijeron somos misioneros. Cuando yo escuché esa palabra me emocioné, pero mi emoción duró un segundo porque inmediatamente me dijeron estamos predicando acerca de Dios mujer. De que el Espíritu Santo es mujer, Dios madre, le dice. Cuando uno escucha este tipo de cosas como cristiano, siente celo en su corazón, enojo. Es literalmente una aberración a la fe cristiana. Es una herejía. Pero déjenme decirles algo. Decir que en tu salvación tú buscaste a Jesús es igual de antibíblico. Romanos capítulo 3 dice muy claro, no hay ni siquiera uno bueno, no hay quien busque a Dios. No hay. Decir que alguien busca a Dios está dando a entender que Dios está perdido y hay que buscarlo para encontrarlo. No es así, Dios no está perdido, los perdidos somos nosotros. Hermanos, amigos y familiares, no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. A nosotros. ¿Se pueden imaginar cómo fue ese encuentro entre una persona pecando y la persona más santa y amorosa en toda la existencia? Uno quizá pudo haber sentido el ambiente tenso, ¿no? Hace años, bueno, muchos, es como 2 años aproximadamente, la mayoría de ustedes sabe, a mi papá lo demandó una persona que trabajaba haciendo el aseo en su casa durante años. Esa persona literalmente se volvió parte de nuestra familia, comía en la casa, nosotros le damos despensa, comida, ropa, le ayudamos mucho a su familia con dinero. La queríamos tanto que inclusive fue a mi boda. Literalmente era parte de la familia. En tiempo de pandemia, por cuestiones económicas, ya no se le contrató, ella se enojó y quiso demandar a mi papá, pero ¿se imaginan lo que sintió mi papá, mi familia, cuando vio el papel de la demanda? Decepción absoluta. Ahora se ponen a pensar, este hombre estaba traicionando a Israel, a Dios mismo. ¿Cómo se imaginan que fue el encuentro entre este pecador y Jesucristo? Uno pudo haber pensado un ambiente tenso. Quizá Jesús pidiendo relámpagos y rayos que lo destruyeran. Sin embargo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue a su encuentro? Fíjense bien lo que dice que Jesús fue a donde estaba Leví, versículo 27, y le dijo, sígueme. Este es el tercer punto en cuanto a nuestra salvación. Dios nos elige, Dios nos busca, pero también Dios nos llama. A pesar de que estaba pecando, a pesar de que estaba ahí robando, Jesús, con un tono amoroso, le dijo, sígueme. Ahora,
No solamente fue una orden de un comandante hacia un soldado, sígueme y ya está. Si nosotros vemos el contexto histórico de nuestro texto bíblico, lo que sucedió después, Leví, este cobrador de impuestos, es Mateo, el que escribió el primero de los evangelios. Es decir, el caminar, la relación que tuvo Leví y Jesús fue más de una amistad, se hicieron íntimos, se hicieron amigos. Es decir, Jesús no solamente le está diciendo, sígueme ya. Lo que Jesús está haciendo cuando lo llama, le está diciendo prácticamente, Leví, quiero que estemos juntos. No 3 años de mi ministerio. Quiero que estemos juntos toda la eternidad. Toda la eternidad. Cuando Jesús nos llama no es solamente para irnos de misioneros a otro país, no. Cuando Jesús nos llama es porque Él quiere estar con nosotros toda la eternidad. Toda la eternidad. Este texto no solamente nos está enseñando lo concerniente a nuestra salvación, sino también nos está diciendo qué clase de Dios nos salva. Que siendo pecadores, Él nos escoge, Él nos busca y Él nos llama para estar con Él para siempre. Ahora, ¿cómo reaccionó Leví? Hay 2 cosas que nos dice el texto, versículo 28, y Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Versículo 29, y Leví le hizo a Jesús gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. 2 cosas. La primera, dice que Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Quiero explicar un poco esto, pero no voy a profundizar. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a los pescadores, Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan? ¿Se acuerdan ese día? Estaban pescando los hermanos toda la noche, no habían pescado nada. Llega Jesús en la mañana y les dice, vayan otra vez y pongan sus redes. Y ellos, Señor, toda la noche lo hicimos, pero está bien, vamos a ir. Fueron, fue la pesca milagrosa, eran tantos los peces que las redes se rompían. Regresaron a tierra, se postraron los 4 hermanos. Pedro dijo, apártate de nosotros que somos pecadores. Y Jesús les dijo, ahora los haré pescadores de hombres. ¿Sí? ¿Y qué dice el texto? Y a partir de ese día dejaron ¿qué? Sus redes y le siguieron. ¿Lo recuerdan? Ahora, aquí hay una diferencia. Cuando los pescadores, los hermanos, dejaron sus redes, no quiere decir que nunca volvieron a pescar, no. Era un oficio bueno que servía para proveer dinero a sus familias, pero principalmente comida. Cuando Jesús resucita, y en el último capítulo del Evangelio de Juan, va con los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Pescando. Ellos volvieron a pescar. La gran diferencia en Leví es que Leví, una vez que él dejaba ese puesto, no era como que, hey, vengo el próximo mes. No, lo dejó para siempre. ¿A qué voy con esto? Que cuando uno, en realidad, Dios lo ha elegido, lo ha buscado y lo ha llamado, no quiere decir que nunca deja de pecar, pero sí quiere decir que hay un cambio drástico en su vida. Toma decisiones. Deja de hacer cosas y empieza a hacer cosas que antes no hacía. Pero el segundo punto que me quiero enfocar es el siguiente. Versículo 29, y Leví le hizo gran banquete. Cuando se hacía una gran fiesta en aquel entonces, era por gratitud, por gozo y para honrar a la persona. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando regresa, su papá se alegra tanto. ¿Qué hace su papá? Le hace una gran fiesta, un gran banquete y mata al carnero más grueso. ¿Se acuerdan? Lo hace en gratitud de que él había regresado. Lo que está haciendo Leví es lo siguiente. Él había entendido que había sido salvo. Había entendido que era una nueva persona. Y la fiesta no se la está haciendo a él mismo. No se la está haciendo al templo, a la ley. No, se la está haciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Leví está reconociendo que quien salvó su alma
Fue Jesucristo. La fiesta es la manera en la cual Leví está diciendo, el honor no es para mí, la gloria no es para mí, el honor y la gloria es para Jesús. Lo que Leví está diciendo con esta fiesta es solo la gloria a Dios. Yo no hice nada en mi salvación, yo estaba pecando, robando. Fue Él quien me eligió, fue Él quien me buscó, fue Él quien me llamó. Por lo tanto, la fiesta es para Él. El honor es para Él. La gloria es para Él. Esa es la enseñanza principal en la teología reformada. Nosotros no hicimos nada. Dios lo hizo todo. Ahora, el texto no ha terminado. Y quiero dejar en claro un punto importante. La reforma protestante aún no termina. Sigue. Aún sigue. En 1547 se llevó a cabo la sexta sesión en el Concilio de Trento, en el que la Iglesia Católica Romana desechó las posturas, las enseñanzas de la Reforma Protestante, en especial la doctrina de la justificación por la fe sola. Y aquel día, la Iglesia Católica Romana volvió a ratificar que si alguien quiere ser salvo, sí es creyendo en Jesús, pero también haciendo obras. Y es algo que se sigue enseñando hasta el día de hoy. Para ser salvo tienes que hacer cosas. Y no solamente la Iglesia Católica Romana enseña eso. En los tiempos de Jesús había un grupo religioso altamente legalista que decía, si quieres ser salvo tienes que cumplir la ley, es decir, hacer cosas. También en los tiempos de Jesús había personas que creían que para ser salvos tenías que hacer cosas. ¿Y qué le responde Jesús a estas personas? Vamos a seguir leyéndolo. Y los escribas, versículo 30, los fariseos, este grupo religioso que creía que eran salvos haciendo cosas, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué están comiendo con estos pecadores, traidores a la nación? Les dijo, fíjense bien, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Voy a terminar con una última ilustración. Hace aproximadamente 2 años estaba hablando con un médico cirujano y me comentó un caso en el cual él tuvo una cirugía que se le conoce una cirugía del día a día, nada complicado, ¿sí? Llegó la familia al hospital, se despidieron del paciente. Una vez ya para operarlo, dice este doctor que lo abrió, y una vez que abrieron su cuerpo se dieron cuenta que lamentablemente la mayor parte de sus órganos ya estaba todo contaminado. No se podía hacer nada. Cerró y le fue y le dio el aviso a la familia consternada, doctor, pero no se sentía mal. Se hizo todos los estudios, no salió nada. Y este médico me dijo, a veces así sucede, las personas piensan que están vivas, que están bien, que están tranquilos, pero por dentro se están muriendo. Es lo que Jesús les está diciendo a todos aquellos, escúcheme bien, que creen que están bien, que van a ir al cielo porque hacen ciertas cosas buenas. Jesús les está diciendo, piensan que están vivos, pero por dentro están muertos. La salvación no es por obras, es creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso dice Jesús, yo no he venido a llamar a los que creen que están sanos, sino a los enfermos. He venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, amigos, familiares, visitantes, quiera Dios esta mañana elegir a todos los presentes, llamar a todos hacia Él y que podamos decir,
me arrepiento de mis pecados y reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, para que el día que estemos con Jesús, así como le vi cara a cara, podamos decir: Jesús, yo no estoy aquí por algo que yo hice, yo estoy aquí por lo que tú hiciste. Y así como Leví te hizo una fiesta para honrarte, yo quiero decirte todos los días de mi vida: nada de gloria a mí, sino solo la gloria a Dios.